Pues bien, estamos en el aula 3 y vamos a hacer una pequeña revisión de algunas cosillas vistas en aula 2. Entonces, sea chis un espacio de Banach, considérese el espacio L de chis, de todas las aplicaciones de chis en chis, que son lineales y limitadas, ¿no? Sabemos que ese es un espacio de Banach, con esta norma, con la norma L de chis, el supremo de chis en chis diferente de cero, de A de chis, norma chis, partido por la norma de chis. Con esta norma, L de chis es un espacio de Banach, ¿no? En un primer curso de análisis funcional se prueba ainda que esta norma es equivalente a estas dos expresiones, cualquiera de las dos. Supremo de A de chis, norma chis, de A de chis menor o igual que 1, o el supremo, cuando la norma de chis es igual a 1, de A de chis. ¿Ok? Más ainda, ese espacio de Banach se convierte en un álgebra, ¿no? Un álgebra porque nos tenemos una operación producto, que es la composición. Entonces, en este espacio de Banach, en la suma normal de operadores, el producto por una constante real, por un operador, y ahí tenemos un producto, que es la composición de dos operadores, ¿no? El producto es la composición, donde A y B son elementos del espacio de operadores y Landesteiner. O sea, con esta estructura yo tengo que es un álgebra de operadores. Como falei, en general, cuando tengo A cuadrado, la verdad es A compuesto con A. Cuando tengo A a la N, si aparece A a la N, vendría a ser A compuesto con A, compuesto con A, compuesto con A, N veces. O sea, el producto es la composición de operadores. ¿Ok? Entonces definimos, en la aula anterior, que es un semigrupo, ¿verdad? Un semigrupo, en primer lugar, considera un espacio de Banach y el álgebra de los operadores limitados, y una aplicación que va de R más, o sea, 0 más infinito, en L de chis. Es un semigrupo de operadores limitados de chis si satisface dos propiedades. La primera es que S de 0 es la identidad, es el operador identidad, que va de chis en chis. Y la segunda es que S de T más S es igual a S de T por S de S. Fíjense que acá es T más S, la suma en los reales positivos, y esto es el producto en L de chis, que es la composición, ¿no? La composición de este operador con este otro. Entonces, ese es un semigrupo. Ahora, si el semigrupo satisface ainda esta propiedad adicional, que limite cuando t tiende a 0 por la derecha, de S de T menos I evaluada en chis, la norma es igual a 0, el semigrupo es llamado de clase CC, para todo chis en chis. Eso de aquí no es otra cosa que afirmar que el limite cuando t tiende a 0 por la derecha, de S de T de chis es igual a chis. O sea que el semigrupo es continuo por la derecha, fuertemente continuo por la derecha, ¿no? El limite cuando t tiende a fuertemente continuo en 0 por la derecha. El limite cuando t tiende a 0 por la derecha, de S de T de chis es chis para todo chis. Entonces, ese es un semigrupo de clase de 0. Satisface las dos primeras propiedades y ainda esta propiedad. Entonces, en la aula anterior nos probamos esta proposición. Probamos varios resultados que lo voy a enunciar rápidamente para que facilite el aula de hoy. Probamos que si ese es un semigrupo de clase de 0, entonces la norma es una función limitada en intervalo limitado. O sea, la norma de un semigrupo S de T es limitado sobre los intervalos limitados. Sobre los intervalos limitados. Podría ser en todo R más infinito. En ese caso, de aquí a poco vamos a ver que se llama uniformemente limitado. Más, a priori, sobre cualquier intervalo limitado, la norma S de T es una función limitada. ¿Qué más probamos? Probamos que si ese es un semigrupo de clase C0, entonces el limite cuando t va para infinito del logaritmo de la norma de S de T sobre T es igual al ínfimo de t mayor que 0 del logaritmo de S de T sobre T. Y a este valor le llamamos W0. A partir de esta propiedad, se prueba esto de acá, que para cada W mayor que W0, existe un M mayor o igual que 1, tal que la norma del semigrupo es menor o igual que M por E a la WT, para todo T positivo. O sea, en verdad, esta propiedad es más general que esta proposición, porque si estoy en un intervalo limitado, ese T es limitado por M por E a la WT grande, ¿no? Donde T grande es el intervalo 0T. Del intervalo limitado. O sea, esta es la limitación de la proposición 1. Solo que el W0 podría ser negativo. Si el W0 puede ser negativo, el W sería negativo. Entonces la exponencial podría ser menor o igual que 1 cuando W es negativo.
O sea, miren, cuando W es negativo, W0 es negativo, o sea, este limite, este ínfimo es negativo, el W puede ser negativo, en cuyo caso tengo que este exponencial es negativo, es menor o igual que 1. Por lo tanto, tendría que S de t es menor o igual que m, que sería uniformemente limitado, o sea, limitado en todo 0 más infinito. Diferente de esto que acá, yo sé que en cada intervalo limitado es limitado. Mas puede darse el caso en la que este valor sea un valor negativo, en cuyo caso W mayor que W0 puede ser negativo. Esto puede ser menor o igual, esto sería un exponencial de un número negativo que sería menor o igual que 1, y tendría que el semigrupo sería limitado en toda la recta, o sea, uniformemente limitado, ¿no? Eso es importante observar, que podría ser uniformemente limitado. ¿Qué más? Acá también probamos en la aula anterior que todo semigrupo de clase C0 es fuertemente continuo en R+. O sea, limite cuando S tiende a T, de S de chis, es S de T de chis. Eso significa que sea fuertemente continuo, ¿no? O sea, para cada chis, limite cuando S tiende a T, de S de chis, es S de T de chis. Observen que la definición de clase C0 solo dice que es fuertemente continuo en 0 por la derecha. Más, usando esta proposición anterior, probamos que es fuertemente continuo en cualquier punto de R+, no solamente en 0 por la derecha. Aquí tengo la observación que falé poco, que cuando W0 es menor que 0, este W que está aquí podría ser negativo también, y en cuyo caso este es menor o igual que 1, y tendría que S de t es menor o igual que m, para todo t mayor o igual que 0. En este caso es el llamado semigrupo uniformemente limitado de clase 0, porque es limitado en todo 0 más infinito. ¿Ok? En particular, cuando esta constante que limita es 1, el semigrupo es llamado semigrupo de contracciones de clase C0, que es un importante concepto, hay importantes semigrupos de contracción. O sea, cuando esta limitación para todo t mayor o igual que 0 es 1, el semigrupo es llamado semigrupo de contracciones de clase C0. ¿Qué más? Estamos en la aula anterior ainda revisando, ¿verdad? Después definimos el operador A, que va del dominio de A contido en chis, con valores en chis, definido por dominio de A igual a los chis en chis, tal que este limite existe. Limite cuando H tiende a 0 por la derecha, de C de H menos I sobre H en chis. Los valores de chis para los cuales existe este limite están en el dominio de A. Y A aplicado a chis es el valor de ese limite, porque su dominio son los valores donde existe el limite. Entonces yo defino A como ese limite, que ya sé que existe, porque por definición el dominio de A son los chis en chis, tales que existe ese limite. O sea, A es un operador de chis en chis. Obviamente está definido en su dominio, que es menor, ¿no? Su dominio está contenido en chis. Son los chis en chis, porque este limite existe. ¿Ok? Entonces, ese operador de chis en chis, con este dominio, es llamado gerador infinitesimal de un semigrupo de clase C0. Gerador infinitesimal de un semigrupo de clase C0. Juega un papel importante en toda la teoría de semigrupo. Entonces, la primera proposición dice que el dominio de A es un subespacio vectorial de chis y A es un operador lineal. Entonces, vamos a probar esa primera propiedad, que el dominio de A es un subespacio vectorial de chis y A es un operador lineal. Probamos que es un subespacio. Si es un subespacio, tomo dos elementos del dominio y tomo dos constantes y debo probar que la combinación lineal también está en el dominio. Si eso se satisface, el dominio es un subespacio vectorial, ¿verdad? De chis, obviamente, subespacio vectorial de chis. Entonces tomo chis 1, chis 2 en el dominio de A. Por lo tanto, existen estos límites, por definición. En el dominio de A están los valores que existe este límite. Existe el límite cuando H tiende a 0 por la derecha, de ese de H menos I sobre H por chis 1. Y también, como chis 2 está en el dominio, existe este límite. Límite cuando H tiende a 0 por la derecha, de ese de H menos I sobre H evaluado en chis 2. Estamos sobre un espacio de Banach, entonces existe este límite multiplicado por una constante. También si existe el límite multiplicado por la constante. Y el límite es el producto de la constante por el límite. Nuevamente, sobre un espacio de Banach, si existe el límite de la suma. Existe el límite de la suma. Y el límite de la suma es suma de límites. ¿Ok? Si existe el límite, dos límites, existe el límite de la suma. Y el límite de la suma es suma de límites. Entonces, pronto, va a existir el límite del producto de esto por una constante.
y este también por una constante, y también va a existir el límite de la suma, ¿no? O sea, va a existir este límite de esto más esto, ¿no? Y ahí nada más, el límite de esto vendría a ser la constante por este límite, más la otra constante por este otro límite, ¿no? O sea, simplemente hemos usado fato que el límite del, si un límite existe, el límite de ese operador multiplicado por una constante también existe, y si existen dos límites sobre un espacio de Banach, entonces existe el límite de la suma también, ¿no? Son propiedades del límite que valen sobre un espacio de Banach cualquiera. Entonces, como estos dos límites, existe este límite de alfa chi sum más beta chi 2, y ainda más, es esto que está aquí, es alfa por este límite más beta por este límite. Entonces, si existe el límite de S de H menos I sobre H, cuando H tiende a 0 más de alfa chi sum más beta chi 2, eso significa que alfa chi sum más beta chi 2 está en el dominio de A. Está en el dominio de A. O sea, ya tenemos que es un espacio vectorial. Perdón, un subespacio vectorial. ¿Ok? Entonces ya probamos que es subespacio. Ahora debemos probar que A es un operador lineal también. Entonces, A es un operador lineal. Como alfa chi sum más beta chi 2 está en el dominio de A, entonces existe A de alfa chi sum más beta chi 2, porque es un elemento de su dominio. Y ahí nada más, por definición, eso vendría a ser esto de acá, este límite, A de alfa chi sum más beta chi 2 vendría a ser este límite. Mas ese límite es igual a este de acá, más este. Más este que está aquí dentro, por definición, es A de chi sum. Y este otro que está aquí, por definición, es B de chi 2. Perdón, A de chi 2. Esto es A de chi sum y este es A de chi 2. Este está multiplicado por alfa y este está multiplicado por beta. Entonces, este límite de arriba, cuando H tiende a 0, de S de H menos I sobre H, de alfa chi sum más beta chi 2, que es A de alfa chi sum más beta chi 2, es igual a este límite de abajo, que es alfa por H sum más beta por H 2. O sea, A es un operador lineal. ¿Ok? A es un operador lineal. Entonces ya fue comprobado esta primera proposición, que el dominio de A es un subespacio vectorial de Chis y A es un operador lineal. Acá hay una notación. O sea, observen que es muy frecuente utilizar esto, ¿no? Límite cuando H tiende a 0 de S de H menos I sobre H. Esto es un operador, lembren, esto es un operador, porque esa es una aplicación que va de R más en L de Chis. Entonces, S de H es un elemento de L de Chis. La identidad está en L de Chis, lo divido por una constante, este es un operador de L de Chis. Entonces, este operador, como se usa con mucha frecuencia, la Yenchi va a denotar con esta letra. Va a denotar AH. Es un elemento de L de Chis, porque S de H está en Chis, y está en el Chis, lo divido por una constante, es un elemento de L de Chis. Entonces, vamos a denotar por AH a S de H menos I sobre H, porque se usa con mucha frecuencia, entonces voy a darle un nombre para poder denotarlo. Acá ven una proposición importante, que es la parte central de esta aula. Es la parte central de esta aula. Dice así: si S es un semigrupo de clase C0 y A es su generador infinitesimal de S, entonces tiene tres propiedades. Ole, son propiedades súper importantes. La primera propiedad: si Chis está en el dominio de A, entonces F de T de Chis también está en el dominio de A. Repito. Si Chis está en el dominio de A, entonces F de T de Chis también está en el dominio de A, para todo T mayor o igual que C. Y tense que la derivada con respecto a T de F de T de Chis es misma cosa que A aplicado a F de T de Chis, que es misma cosa que F de T aplicado a A de Chis, porque F de T es un operador, se lee, ¿no? Lo aplico a A de Chis. Y acá es el operador A aplicado a F de T de Chis. O sea, si Chis está en el dominio de A, entonces F de T de Chis está en el dominio de A también, y ainda tengo esta identidad para la derivada de F de T de Chis. ¿Ok? Segunda propiedad. Si Chis está en el dominio de A, entonces yo tengo que F de T de Chis menos F de F de Chis es la integral de F a T, de A de F de tau de Chis de tau, que es igual a la integral de F a T, de F de tau de A de Chis. Observen que esto de acá es un valor en Chis, y esta integral es la integral sobre un espacio de Banach. Entonces esto de aquí es la integral sobre espacio de Banach, la integración es la integral de Bochner. En el libro en esas notas de Breziska Senave están en el apéndice, en todo eso de ahí con detalle. Es difícil encontrar bibliografía, más ahí está.
Entonces, esta es la integral, en sentido de Bochner, que es la integral de una función de 0t, no valores en R, sino 0t con valores en un espacio de Banach. ¿Ok? Entonces, yo tengo que si x está en el dominio de A, entonces s de t de x menos s de x es esta integral en el sentido de Bochner. Es la integral sobre un espacio de Banach. Igual a esta otra. La diferencia entre estas dos es que solamente acá invertí el A está primero y acá está el A después. Tercera propiedad. Si x está en x, entonces la integral de 0 a t de s de t de x está en el dominio de A también. O sea, la integral está en el dominio de A. Siempre que este es un elemento del espacio de Banach, ¿no? Porque este es la integral en el sentido de Bochner. Es un elemento del espacio de Banach. Entonces, si x, esta integral está en el dominio de A, y ainda más, yo tengo esta identidad. Que s de t de x menos x es igual a de la integral de 0 a t de s de tau de x de tau. ¿Ok? Entonces, esta propiedad es súper importante. Es una propiedad importante. Con esto se prueban varias cosas. Propiedades del operador A. Por ejemplo, que es en dominio denso, que es fechado. Todo eso salen a partir de estas propiedades. Entonces, vamos a probar esa proposición. Vamos a probar esa proposición. ¿Ok? Entonces, pruebe la proposición. Vamos a probar el primero. Vamos a probar que existe la derivada y que esta derivada es igual a este valor. ¿Ok? Más antes que eso, voy a probar que si x está en el dominio de A, entonces s de t de x está en el dominio de A. Esto es lo primero. Si x está en el dominio de A, entonces voy a probar que s de t de x está en el dominio de A. Y después voy a probar esto. La verdad, esto es una consecuencia de lo de arriba. Entonces, veamos esa primera propiedad. Entonces, AT mayor que 0 es fixo, y toma un x en el dominio de A, y toma un H positivo, ¿no? Entonces, yo voy a probar que s de t de x está en el dominio de A. Estoy tomando un x en el dominio, voy a probar esto primero. Entonces, veamos. Para t mayor que 0 que fijo, x en el dominio de A y H positivo, considero esta diferencia. S de t más H menos S de t sobre H evaluado en x. Considero esta diferencia. Miren, si yo tomo limite cuando H tiende a 0, como es positivo, al tomar limite acá tendría la derivada por la derecha, ¿no? Si H va para 0 porque es positivo, tendría la derivada por la derecha. O sea, el limite de esto ya sería la derivada por la derecha. Por en cuanto esto lo he hecho quieto. Esto aquí es igual. Esto es igual a S de H menos I sobre H, porque S de T con S de H por la propiedad de semigrupo, S de H por S de T es S de T más H. Y la identidad con S de T me va a dar S de T. Y el H está dividiendo. Entonces, simplemente la segunda propiedad de semigrupo. Esto es misma cosa que esto. Y aquí yo puedo invertir. Puedo botar primero S de T, ¿no? Porque si multiplico S de T con S de H va a ser la misma cosa que lo de arriba, ¿no? Porque T más H es la misma cosa que H más T. T más H es igual que H más T, ¿no? Es los reales, la suma de los reales es conmutativa. Entonces esto, S de T por S de H va a dar S de H más T, que está arriba, menos S de T, menos S de T, valor en x sobre H. O sea, estas dos expresiones son iguales. Simplemente porque T más H es igual que H más T, porque son números reales. Números reales, ¿no? T positivo y H positivo. Entonces ahora sí me preocupo por el proceso de limite. Cuando H tiende a 0 por la derecha, o sea, porque H es positivo, cuando H tiende a 0 por la derecha, este limite existe. ¿Por qué este limite que está aquí entre paréntesis existe? Porque x está en el dominio de A. O sea, si x está en el dominio de A, lémese que el dominio de A son los valores donde existe ese limite, ¿no? Son los valores de x, tal que este limite existe. Entonces, si x está en el dominio de A, este limite existe. Entonces, yo partí de esta igualdad, que es igual a esto, que es igual a esto. Entonces, este limite va a existir porque x está en el dominio de A, y en el dominio de A están los elementos que este limite existe. Si este limite existe cuando H tiende a 0 por la derecha, el limite de todo eso también existe. ¿Por qué razón? Porque S de T es un operador limitado. Y operador limitado preserva el limite, obviamente. Entonces, este limite también va a existir, limite cuando H tiende a 0 de todo esto. Porque S de T es un operador limitado. Bueno, si existe el limite cuando H tiende a 0 por la derecha, de todo esto que está abajo, que es igual a lo que está acá arriba. Entonces, eso significa que S de T de x está en el dominio de A. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tomo limite, cuando H tiende a 0 por la derecha, en esta segunda expresión de la igualdad, cuando tomo limite, cuando H tiende a 0 por la derecha, en esta segunda expresión, es igual al limite de esta tercera, que existe, estamos viendo que existe. Por lo tanto, es limite en esta segunda expresión, cuando H tiende a 0 por la derecha, que esto existe. Y eso, por definición, significa que este elemento S de T de x está en el dominio de A.
¿no? Acá de un 2. Un le estoy llamando a este sería un 1, este sería un 2, este sería un 3. De un 2 de aquí, este límite existe, ¿no? Existe porque este límite es esto. Existe. Más que existe ese límite significa que ese de existe en el dominio de A. ¿Ok? Por definición del dominio de A. Más ainda, ¿no? Bueno. De ahí sale que ese existe el dominio de A. También, de un vendría a ser esto, ¿no? Entonces, este es esto sería un 2. De un 1. Cuando acá tiende a 0 por la derecha, porque el MS que estoy tomando acá positivo. Entonces acá tiende a 0, tiene que ser por la derecha, pues positivo. Tomando el límite cuando acá tiende a 0 por la derecha, ¿qué ficaría? Cuando acá tiende a 0 por la derecha, lo que fica no es otra cosa que la derivada por la derecha, con respecto a t de c, t de x. Entonces acá tiende a 0, acá positivo, si acá es positivo es por la derecha, no tengo otra. Este límite es la derivada por la derecha. Y ese límite que es igual a esto, cuando tiende a 0. Y cuando tiende a 0, cuando acá tiende a 0 por la derecha. Y esto es A de S de T de X. Cuando acá tiende a 0 por la derecha. Y esto es A de X. Entonces sería S de T de A de X. Entonces, cuando tomo límite, cuando acá tiende a 0 por la derecha, aquí al lado izquierdo me quedaría por definición la derivada lateral izquierda. Y en el lado derecho me quedaría A de S de T de X. Porque como existe este límite, por definición ese límite, cuando acá tiende a 0 es A de S de T de X. Que es igual a este otro, que sería S de T aplicado a de X. Que es este otro que sería de T. Entonces hemos deducido que la derivada por la derecha de S de T de X es igual a de S de T de X, que es misma cosa que S de T de A de X. ¿Ok? Más la proposición 1, la parte 1 de la proposición dice que S de T de X está en el dominio de A, que ya vimos, y dice la derivada en general, ¿no? No dice solo la derivada por la derecha, sino dice la derivada. Entonces tenemos que ver la derivada por la izquierda, que también satisface, que es la derivada por la izquierda, ¿no? Entonces veamos la derivada por la izquierda, que también satisface esta igualdad de arriba, es la misma. Entonces veamos la derivada por la izquierda. Entonces voy a tomar un la verdad debería tomar un H negativo, más yo tomo un H positivo y acá tomo menos H, que es misma cosa. ¿Por qué faço eso? Porque yo permito el H considerarlo mejor que el T, ¿no? Porque el T me dice que el T es fixo. El T es fixo positivo, ¿no? Donde estoy analizando. Se supone que T es un valor, acá, es un valor positivo donde estoy analizando eso. Entonces, cuando tomo por la izquierda, normalmente, cuando tomo el límite por la izquierda, cuando voy a tomar derivada por la izquierda, lo común es tomar acá positivo y acá tomar menos acá, que significa que me va a aproximar por la izquierda, ¿no? Porque con eso consigo que el H sea menor que el valor T, donde estoy analizando, que es positivo. Entonces, tomo acá positivo, más acá, como voy a tomar derivada por la izquierda, tomo T menos acá. Menos S de T partido por menos acá. ¿Ok? Entonces sería, esta es misma cosa que, esto de acá es misma cosa que S de T menos acá por I menos S de acá menos acá. ¿Ok? Pues si multiplico este con este, me da este. De ahí tendría S de T menos acá, menos S de acá. Hay T menos acá con acá para fijar S de T. Y en bacho está menos acá, es misma cosa. Este de acá no tiene nada. Entonces, esta es misma cosa que esto que está en bacho. ¿Qué cosa fiz? Esto lo multiplica por menos 1. Entonces, en lugar de I menos S de acá sobre menos acá, va a fijar S de acá menos I sobre acá. Lo multiplique por menos 1. Y aquí, o sea, este de abajo es igual a este. Y aquí le sumo y le chiro. Sumo y chiro a de X. Un pequeño truqui para poder usar la propiedad de X. Entonces, sumo y chiro a de X. ¿No? Esto es esto mismo, solo que esto multipliqué por semi por bacho, por menos 1. Y le sumo y le chiro a de X. Esto con menos lo de hecho aquí en bacho. Y con más lo boto separado acá. ¿No? S de T menos acá, evaluado en H de X, está aquí. Ahora con el menos, es S de T menos acá, en S de acá menos I sobre acá, menos H de X. ¿Ok? Entonces ahora sí analizo. Esto de acá tiende a 0. ¿Por qué razón? Porque X está en el dominio de A. Entonces esto va para A de X. S de acá menos I sobre acá. El X, por definición, cuando acá tiende a 0 por la derecha,
Cuando acá tiende a 0 por la derecha, esto de acá va para A de chis. A de chis menos A de chis, todo esto va para 0. Esto va para 0. Este de aquí, esto es limitado porque es la propiedad que probamos de semigrupo. Por eso que repetí en la aula de hoy. En la aula anterior probamos que ese T menos acá es limitado sobre intervalos limitados. Acá estoy en un intervalo limitado porque T está fijo y acá es menor que T. Esto está variando en el intervalo 0T. El intervalo 0T pequeño, fixo. Entonces este es limitado sobre ese intervalo porque el límite es sobre acá. Entonces esto es limitado. Esto de acá va para 0. Entonces el producto va para 0. Teorema de confronto. Esto va para 0. Limitado y va para 0, el producto va para 0. Ahora, cuando T tiende a 0, cuando acá tiende a 0, esto de acá va a P de T de chi, porque ya probamos una proposición que es fuertemente continuo el semigrupo. Es fuertemente continuo. Entonces la continuidad fuerte de S de T me da que esto de acá va a convergir a S de T de A de chi. Estamos usando todas las cosas que ya probamos. Entonces cuando T tiende a 0, esto va para... Cuando acá tiende a 0 por la derecha, esto va para 0 y esto va para S de T de chi. Y esto, cuando acá tiende a 0 por la derecha, como T menos acá, iría al valor de la derivada lateral izquierda. Entonces, acá tiende a 0 por la derecha, acá sería la derivada lateral por la izquierda, ¿no? Porque acá T menos acá. Entonces, acá tendría la derivada lateral izquierda, que sería f de t de chi, y sería f de t de a de chi, porque esto va para 0. Pronto. O sea, de 2 y de 4, se tiene que la derivada lateral de izquierda es igual a esto, más igual a la derivada lateral derecha, entonces es la derivada. Porque la derivada lateral por la derecha ya hemos probado ya eso, ¿no? O sea, ambos son iguales a esta expresión, por lo tanto son iguales, y es la derivada, y son iguales a las tres expresiones. Entonces, tendría que la derivada es igual a esta expresión, porque las dos derivadas laterales son iguales a este valor, que es igual a este tercero ainda. O a este valor que es igual a este de acá. Entonces fica aprobado la parte I. ¿Ok? Entonces la parte I está aprobada. Entonces vamos a regresar a la proposición que es sumamente importante. Entonces yo tengo un semigrupo de clase C0, A es su generador infinitesimal de S. Entonces si X está en el dominio de A, F de T de X también está en el dominio de A, para todo T mayor o igual que 0. Y la derivada, con respecto al tiempo de F de T de X, existe esa derivada, es igual a A de F de T de X, que es igual a F de T de A de X. ¿Ok? Ahora veamos esta segunda propiedad. La primera ya fue probada en su totalidad. La segunda propiedad dice que si X está en el dominio de A, entonces S de T de X menos S de X es la integral de S de T de A de S de tau de X, que misma cosa que aquí yo puedo invertir. En lugar de A puedo botar S primero, S de tau de A de X de tau, de S a T. Entonces es esa la segunda identidad. Observen que ahí es una especie de integrar la primera, ¿no? Vamos a integrar la primera. Integrando un de S a T. Voy a integrar esta identidad. Solo que lo voy a evaluar en tau, porque voy a integrar en tau. Voy a integrar en tau, voto acá tau, acá voto tau y acá voto tau. Voto tau, integro de S a T. Entonces, integrando un de S a T, tengo esto. La integral de S a T de esto, que es el lado izquierdo de un, que es igual a integral de st de esta parte que es el lado derecho, y esto que también está al lado derecho, de ese tau de chao. Esta es la integral en el sentido de Bogner. Repito, eso pueden encontrarlo en el apéndice de Ciscasenave, ahí está con detalles. Entonces aquí, en el lado izquierdo, aplico el teorema fundamental del cálculo, que también es válido con respecto a la integral de Bogner. Entonces va a fijar S de T de X menos S de X. Y en el lado derecho va a fijar simplemente esto de acá. S de T da S de tau de X de tau igual a S de T. Y pronto. Esa es la parte 2. O sea, la parte 2 es a partir de la parte 1 integrar y en el lado izquierdo, usando la integral de Bogner, y en el lado izquierdo aplicar el teorema fundamental del cálculo. O sea, a partir de la parte 1 se probó la parte 2. Ahora sí, vamos a la parte 3. Ya fue probada la parte 2 como una consecuencia de la parte 1.
integrando y aplicando el teorema, integrando en el sentido de Wagner y aplicando el teorema fundamental del cálculo también en el sentido de espacio de Banach. ¿Ok? Que fique claro eso de ahí. Entonces, la tercera parte. Tercera parte dice que si chis está en chis, entonces la integral de 0 a t de f de tau de chis también está en el dominio. O sea, si yo tengo un chis en chis, su integral también está en el dominio de A. Y ahí nada más tiene esta propiedad, que f de t de chis menos chis es igual a de la integral de 0 a tau de f de tau de chis de tau. Repito, si yo tomo un chis cualquiera, entonces la integral siempre está en el dominio de A. La integral de f de tau de chis está en el dominio. Interesante, ¿no? En la primera propiedad es diferente. Miren, en la primera yo tomo chis en el dominio de A, entonces f de t de chis está en el dominio de A. Si chis está en el dominio de A. En la tercera no predice que esté en el dominio. Si chis está en el chis, entonces la integral va a estar en el dominio de A. La integral de 0 a t de f de tau de chis está en el dominio de A. Y ahí nada más se tiene esta propiedad, que f de t de chis menos chis es igual a de la integral de 0 a t de f de tau de chis de chis. O sea, tengo ahí una identidad. Esto es súper importante esto de acá. Miren, tengo un chis cualquiera y la integral de 0 a t de f de tau de chis está en el dominio. Y ahí ya tengo que f de t de chis menos chis es igual a aplicado a la integral de 0 a t de f de tau de chis de tau. Entonces veamos la prueba de ese resultado. 3. Entonces veamos. Para todo chis en chis y H positivo, yo voy a calcular S de H menos I sobre H en esta integral. Yo debo probar que el limite cuando H tiende a 0 por la derecha, esto existe. Si yo pruebo que el limite cuando H tiende a 0 por la derecha de este limite existe, eso va a hacer con que esto de aquí esté en el dominio de A. ¿Por qué razón? Porque por definición el dominio de A son todos los elementos que están en chis, tal que el limite cuando H tiende a 0 de S de H menos I sobre H existe. Entonces todo consiste en probar que existe el limite cuando H tiende a 0 por la derecha de esta expresión. Porque eso va a garantir que la integral de 0 a t de f de tau de chi de tau está en el dominio de A. Que es lo que quiero probar, ¿no? Que es lo que quiero probar, ¿no? Quiero probar que esta integral está en el dominio de A. Entonces debo probar, por definición del dominio de A, que el limite cuando H tiende a 0 de S de H menos I sobre H, evaluado en esto, existe. Tomámosla. Entonces, para todo chis en chis, parto con esta cantidad, S de H menos I sobre H, evaluado en esto. ¿Eso qué es igual? Es la misma cosa. Aquí es una propiedad importante, miren, ¿ven? Sobre integral de Wagner. Esto es la observación A215 sobre cis casenal. Yo tengo que la integral de A de f de tau, la integral puede salir de un operador limitado. En general, tengo un operador limitado de L de chis en X. Para nosotros, Y coincide con chis, más esto en general vale para una L de chis Y. Entonces yo tengo que el A que está ahí dentro de una f puede salir afuera de la integral, si es un operador limitado, donde f es una función integrable de Y en chis. Esa es la observación A2.15, apéndice de Brescia general. Entonces yo tengo que el operador puede salir de la integral en sentido Wagner siempre y cuando es un operador limitado. ¿Ok? Entonces para nosotros ese operador vendría a ser este. S de H menos I sobre S de H menos I sobre H, siendo que aquí en este caso Y es el propio espacio chis. Con este operador puede ingresar. Y ahí la función f de Y integrable es precisamente esta función que está acá. ¿Ok? Entonces la integral, el operador entra dentro de la integral. Que aquí, una vez que está ahí dentro de la integral, por esta propiedad, sobre los espacios, sobre la integral de Wagner, ahí yo desdoblo, el 1 sobre H sale, y fijaría la integral de S de t, de esto. Esto lo puedo juntar, ¿no? S de H con S de tau va a fijar S de t más acá. El 1 sobre H sale, menos I por esto, menos 1 sobre H, S de tau de H. O sea, lo desdoblé en dos integrales, el primero sería este, y el segundo sería este, ¿no? S de H por S de tau, por semigrupos, ese producto es la composición, y es S de tau más H. La identidad con S de tau de chis es esto. El H sale de la integral porque es una constante. Entonces esto lo puedo escribir así. Aquí puedo hacer una mudanza de variables simple.
T más H le llamo teta, donde tau es de teta es de tau, entonces sería la integral desde H, cuando tau es 0, teta vale H, y cuando tau es t, teta vale t más H. Entonces, en esta mudanza t más H igual a un teta, le desdoblo, lo puedo escribir como la integral de H, t más H, s de teta de x de teta. Y este lo dejo igual, ¿ok? Y acá esto lo puedo escribir como la diferencia de dos integrales, de 0 a t más H menos de 0 a H. Esta integral de H a t más H es la integral de 0 a t más H menos la integral de 0 a H. Y este lo dejo igual. Entonces estoy manipulando esta expresión, que yo quiero probar que este límite existe. Estoy dando una manipulada para ver precisamente que le existe. Ahora este que está aquí, acá regresé a la notación, porque acá dice teta para hacer la mudanza de variable, simplemente más, tanto fa esa variable de integración, puedo botarle otra vez tau, y le boto tau otra vez, me interesa. Entonces sería la integral de 0 a t más h de s de tau de x, menos la integral de 0 a t de s de tau de x. Esto que está aquí. Esto de acá lo que faço es, este de acá lo paso por aquí. Y este lo saco para afuera. Este lo agrupo para acá y este lo paso para acá y le boto la letra tau a teta, que es la variable de integración que no interesa. Cualquier no me puedo botar. Entonces este lo paso primero y este lo paso después y fijación. Más esto de acá, cuando H tiende a 0 por la derecha, esto era fundamental el cálculo, ¿no? F de t es la integral de 0 a t, de f de tau de x, de tau. El teorema fundamental del cálculo sobre espacios de Banach y con la integral de Bochner me dice que f' de t es s de t de x. O sea, la derivada de esto es esto. Entonces aquí, aplicando el teorema fundamental del cálculo, cuando H tiende a 0 por la derecha, esto va a converger a la derivada, porque sería f de t más h menos f de t sobre h. Y ese valor de la derivada, por el teorema fundamental del cálculo, es s de t de x. Entonces, cuando H tiende a 0 por la derecha, esto converge a s de t de x. Es un valor que converge y converge a s de t de x. Y esta misma cosa, solo que con 0, ¿no? Porque esto vendría a ser f de 0, la verdad sería f de 0 más h menos f de 0, solo que f de 0 es 0, ¿no? F de 0 sería la integral de 0 a 0. Acá puedo girar la integral de 0 a 0. Esta misma cosa, solamente que cuando el t es 0. Entonces aplicaría cuando H tiende a 0 por la derecha, es f' de 0, que es s de 0 de x, ¿no? F' en 0, que es s de 0 de x. O sea, es la derivada evaluada en el 0, esto de acá, ¿no? Que es x. Entonces, ahora sí, estos dos límites existen y ainda más. Yo puedo calcular su valor, ¿no? Ese límite existe y ainda más. Su valor es s de t de x menos x. S de t de x menos x. Ahora, el fato que existe el limite garante que este integral está en el dominio de A, ¿no? O sea, el fato que existe el limite garante que esto está en el dominio de A, porque el dominio de A están los valores en x tal que el limite existe. Y ese limite existe, lo vemos aquí. ¿Por qué existe? Por el teorema fundamental del cálculo sobre espacio de Banach usando la integral de Bochner. ¿Ok? Entonces, pronto, hemos probado que esa integral, este límite existe, por lo tanto la integral está en el dominio de A y ainda más. Ese valor es este de acá menos este de acá. O sea, S de A menos esto. Ahora, este límite, por definición, ¿qué cosa es? Es A evaluado en esto. O sea, este límite existe y por definición ese límite es el operador A aplicado a la integral. Y lo que vimos ahora, que es S de t de x menos x. ¿Ok? Entonces, pronto, acabamos de probar la tercera propiedad, que es una propiedad sumamente importante. Que si x está en x, entonces la integral de 0 a t de s de tau de x está en el dominio de A, y ainda más, A de esta integral es s de t de x menos x. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la siguiente propiedad.
Proposición. Oyerador infinitesimal de un semigrupo de clase C0 es un operador lineal fechado y su dominio es denso. Estos operadores fechados con dominio denso juegan un papel importante en la teoría de semigrupos. Pues bien, el oyerador infinitesimal de un semigrupo de clase C0 es un operador lineal fechado y ahí nada más, su dominio es denso. ¿Ok? Voy a probar que A es un operador lineal fechado con dominio denso. Segunda parte de la proposición. Dice que un operador lineal A fechado y con dominio denso es oyerador infinitesimal de no máximo un semigrupo de clase C0. O sea, la verdad tienen dos partes importantes. Una que dice que el operador oyerador infinitesimal de un semigrupo de clase C0 es un operador lineal fechado y con dominio denso. Lineal ya habíamos probado ya, ¿no? Habíamos probado lineal. Falta probar que es fechado y con dominio denso. Y en segundo, que si yo tengo un operador fechado y con dominio denso, él lo máximo genera un semigrupo. O sea, un operador fechado y denso no puede generar más de un semigrupo. No máximo uno, puede no generar semigrupo. Más si genera uno, ¿no? Un operador lineal A fechado con dominio denso es generador de no máximo a un semigrupo. O sea, no puede generar más de un semigrupo o puede no generar semigrupo. Vamos a hacer una parte, lo otro voy a continuar en la próxima hora. ¿Ok? Entonces vamos a probar la primera parte, una parte de la primera parte. Voy a probar que el dominio es denso. Que el dominio es denso. El dominio de un generador infinitesimal de un semigrupo es denso en Chis. ¿Ok? Entonces, vamos a la. Sea S un semigrupo de clase CC y A su generador infinitesimal. Voy a probar que el dominio es denso. ¿Qué significa que el dominio es denso en Chis? Denso en Chis. Que Chis está contenido en el fecho del dominio. Que el dominio sea denso significa que Chis está contenido en el fecho del dominio de A barra. Su fecho dentro de Chis. Entonces, sea S un semigrupo de clase C0 y A su generador infinitesimal. Para cada Chis en Chis y H positivo, yo llamo Chis H a esta cantidad. Sea Chis H esta cantidad. 1 sobre H integral de 0 a H de S de T de Chis de tau. Observen cómo importante es la proposición anterior. Si yo tomo un Chis cualquiera, esta integral está en el dominio de A. ¿Ok? Esta integral está en el dominio de A. Esa es la proposición anterior, la parte 3. O sea, qué importante es esa proposición. La proposición anterior dice que si Chis es Chis, entonces esto está en el dominio de A. Bueno, aquí en lugar de T estoy tomando H, que es positivo. Entonces, si Chis está, la integral de 0 a H de esto está en el dominio de A. Entonces, eso es lo que estoy usando. Entonces, veamos. Tomo Chis en Chis y H positivo, yo quiero probar que el dominio de A es denso en Chis. O sea, que A está en el fecho del dominio. Entonces, para cada Chis en Chis y H positivo, sea Chis H este valor. Eso está en el dominio de A, por la proposición anterior. Y si lo multiplico por esta constante 1 sobre H, también está en el dominio de A, porque ya vimos que el dominio de A es un subespacio. Entonces, Chis H, esto está en el dominio de A. Es un elemento del dominio de A. También, aquí sería Limite cuando H tiende a 0 de Chis H. Limite cuando H tiende a 0 de Chis H vendría a ser Limite cuando H tiende a 0 de 1 sobre H, integral de 0 a H, y acá le chiro esto de acá que es 0, ¿no? La integral de 0 a 0 es 0. Le chiro esto de acá. ¿Por qué razón? Porque con esto da para ver que esto de acá es la derivada de esta función que ya la habíamos usado arriba, ¿no? Esto vendría a ser, si yo tengo esta función, la derivada en 0 vendría a ser, Limite cuando H tiende a 0 de la integral de 0 a H menos la integral de 0 a 0 partido por H. Y la derivada en 0 no es otra cosa que es en 0 el valor de H, siendo que es en 0 es la identidad. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que esto de acá, donde f está encima, vendría a ser f' en 0.
que sería S0 evaluado en chis. ¿Qué chis? Porque S0 es la identidad. Entonces yo tengo que chis está en el dominio de A barra, ¿no? Porque está en el dominio de A barra porque yo tengo una secuencia de elementos que están en el dominio que convergen a chis, ¿no? Tomé un chis cualquiera y yo veo que chis es el limite cuando H tiende a 0 de chis a H, donde chis a H está en el dominio de A. O sea, eso significa que chis está en el dominio de A barra, ¿no? Porque en A barra, el dominio de A barra son los elementos que son limites de secuencias que están convergidos ahí. Una de las caracterizaciones, ¿no? Entonces tengo que chis está en el dominio de A barra y por lo tanto chis está contenido en el dominio de A barra. ¿Ok? Eso significa que el dominio de A es denso. Eso significa que el dominio de A es denso. O sea, acabamos de probar que el dominio de A es denso en chis. En la próxima reunión vamos a probar lo que continúa, ¿no? Una de lo que continúa es fechado. La parte I dice que es un dominio, que es un operador lineal fechado. Solo lembrar nada más, la próxima lo voy a pegar con detalle, que es un operador fechado. Yo debo tomar una secuencia dentro del gráfico de A. El gráfico de A son los pares chis A de chis. Chis A de chis, tal que chis está en el dominio. Ese es el gráfico de un operador en general, ¿no? Son los pares chis A de chis, donde chis varía en el dominio. Entonces tomo una secuencia que está en su gráfico. Tomo una secuencia que está en su gráfico. Entonces, se supone que el gráfico tiene la topología del espacio producto, ¿no? Se supone que acá estoy en el espacio chis por chis, ¿no? Chis, producto con chis. Entonces, tomo una secuencia aquí que converge. Converge a un valor cualquiera. Entonces, un valor cualquiera es un par. Un par. Entonces, un par. Entonces, chis n converge a un chis y A de chis n converge a un ipso. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Debo probar que este par está dentro del grafo. O sea, que el grafo es un conjunto fechado. El gráfico es un conjunto fechado en el espacio producto. Entonces, tomo una secuencia en el gráfico que converge y digo, pero que el limite está en el gráfico. Entonces, si esta secuencia converge, chis n converge a chis, A de chis n converge a ipso. Entonces, yo debo probar que esto esté en el gráfico. ¿Qué significa que chis ipso que esté en el gráfico? Que este ipso tiene que ser A de chis. Este ipso tiene que ser A de chis. Eso es lo que debo probar. Porque eso es lo que sería la caracterización de un operador fechado, ¿no? Un operador fechado, por definición, es eso. Eso voy a hacer la próxima aula.